Bueno, como anunciamos, vamos a continuar con autores más recientes. Esto significa el segundo milenio de la historia de la Iglesia. Hacemos una breve referencia a Santo Tomás que, recogiendo la tradición patrística, especialmente de San Agustín, en el De Trinitate, se refiere al Padre, subrayando el aspecto negativo de su propiedad de ser innacible, es decir, de no provenir de otro. Esa propiedad que se formula de una manera elemental, simplemente diciendo que no viene de otro, en realidad esconde todo el misterio de Dios, que es inaccesible a la mente humana. Ese misterio de Dios está presente especialmente en la persona del Padre, por el hecho de que no es enviado a nosotros, sino que las otras personas son enviadas a nosotros, o nosotros tomamos contacto con ellas, que vienen a buscarnos, por decir así, para que podamos retornar al Padre. Santo Tomás dice que es el último al cual recurrimos, porque el primero es el Espíritu Santo nos hace conocer al Hijo y el Hijo nos lleva al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre que me envió. Así como en las criaturas se encuentra el principio primero y el segundo, así también en las personas divinas, en las que no hay antes ni después, se encuentra el principio del no principio, el Padre, y el principio del principio, el Hijo. Esta característica, que se formula de una manera simple, es en realidad muy importante para distinguir las personas divinas, porque si no fuese por el origen, no podríamos tener una adecuada distinción entre el Hijo y el Espíritu Santo. Sería lo mismo en nuestra mente, no podríamos distinguirlos, porque de Dios no podemos saber directamente qué es, sino qué no es. Por eso, si no pudiésemos afirmar nada diferente del Espíritu Santo y del Hijo, no los podríamos distinguir entre sí. Por eso, esta condición de procedencia, o sea, que el Padre no procede de ninguno, el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, son como el punto de llegada elemental, humilde, de un misterio que nos supera totalmente, y es el punto de acceso que nosotros tenemos para conocer las personas. Ahora, el Padre justamente tiene esta propiedad de la innacibilidad, que no nace de ninguno, que no viene de ninguno, que es una propiedad eminentemente negativa. En las cosas creadas, el primer principio es conocido de dos maneras. Uno, en cuanto es principio primero, por la relación que tiene con lo que existe por él. Otra, en cuanto que es principio primero, porque no existe por otro. Así pues, el Padre es conocido en su paternidad y como una inspiración respecto de las personas que proceden de él. En cuanto es principio de no principio, es conocido por no provenir de otro. Y esto pertenece a la propiedad de la innatibilidad o innacibilidad, que es lo que significa ingénito, una palabra que ya aparece en los padres del primer milenio, en los primeros padres, en Atanasio, después especialmente en San Juan Damasceno, que lo explica muy claramente. Al Padre lo conocemos principalmente de esta forma misteriosa, sabiendo que es la fuente de toda la divinidad, que no proviene de otro, y por otra parte en relación con las personas que proceden de él, es decir, el Hijo por la generación y el Espíritu Santo por la procesión. De él procede toda la vida de Dios, el Hijo y el Espíritu Santo.
Ahora, en el segundo milenio, esta elaboración teológica en cierta manera cobra una autonomía, se hace cada vez más precisa, pero también corriendo el riesgo de alejarse de la experiencia espiritual. En los grandes santos esto no sucede. Santo Tomás supone el conocimiento de la Escritura, de los padres, y tiene una experiencia mística propia. Pero culturalmente a lo largo del tiempo no siempre fue así. En la modernidad tiende de alguna manera a separarse el conocimiento de la Trinidad, el conocimiento del Padre y de manera teológica, y el conocimiento espiritual y experimental. Y por tanto, de manera consiguiente, no se capta tampoco la función de la paternidad espiritual como comunicación de la presencia del Padre en la Trinidad, que es lo propio finalmente del sacramento del orden, y de la paternidad espiritual como se ejerció en la vida monástica, en la guía espiritual, que es una guía interior que finalmente confluye con el sacramento del orden, según lo que hemos explicado anteriormente. En este sentido, a veces los autores modernos en el sentido más recientes, o sea, el segundo milenio, tienden a explicar esta paternidad espiritual de una manera más práctica y no siempre inmediatamente conectada con su origen teológico, salvo en los más elevados de todos, por ejemplo en San Juan de la Cruz. Como veremos, hay una conexión inmediata, incluso en el texto, entre la visión de la paternidad en la Trinidad y la función del Padre espiritual, también en el orden práctico. Pero antes de llegar a San Juan de la Cruz, consideramos un autor que fue inspirador de Santa Teresa, es un franciscano del siglo XVI, Francisco de Osuna. Francisco de Osuna tiene varios libros que se llaman abecedarios espirituales. Este es el tercer abecedario espiritual que leyó Santa Teresa y que la inspiró para su vida mística. En este abecedario, Francisco de Osuna explica la función del maestro espiritual. En el siglo XVI, también en San Juan de la Cruz, aparece indiferentemente la palabra padre espiritual y maestro espiritual. Todavía no aparece director espiritual, que es más propio del siglo XVII-XVIII. Aquí se habla más en el sentido de la tradición. Todavía el maestro es un padre y el padre es un maestro. Aquí tiene en el tratado octavo sobre el recogimiento y el maestro espiritual muchos textos importantes para discernir el significado más profundo de esta condición de paternidad y de filiación. Especialmente la acción del Padre espiritual está dirigida a lo que él llama recogimiento. El recogimiento es el favorecimiento de la contemplación y la contemplación misma. La vida recogida o la vida recoleta. Aquí en Buenos Aires está la iglesia de la Recoleta, era de los franciscanos recoletos, es decir, de los que buscaban el recogimiento, como dice aquí Francisco de Osuna. El recogimiento, que quiere decir la interioridad, quiere decir finalmente la contemplación.
Entre las otras causas, porque el varón contemplativo se compara al águila, es una principal aquella que escribe el santo profeta diciendo: es así como águila que provoca a volar sus hijos, extiende sobre ellos sus alas volando encima de ellos muchas veces. El que sabe subir en alto por el vuelo de la contemplación y pone en las alturas el nido de su recogimiento, no es razón que olvide los que acá en lo bajo quedamos, sino que nos provoque a volar, pues tenemos para ello habilidad y deseo, razones que extienda sobre nos sus alas, mostrándonos las maneras que él tiene en el volar. Y si no bastare una vez, sea muchas veces, sea muchas, porque los muy nuevos deben ser muy informados, mayormente en tan alto vuelo como es el del recogimiento, donde acaece subir tanto que se pierde el contemplativo aún a sí mismo de vista, como el que decía no saber si estaba en el cuerpo o fuera de él. Esto es el texto de San Pablo de la segunda carta a los Corintios. Es decir, el contemplativo perfecto es un padre espiritual. Es todavía el sentido de la tradición antigua, de la vida monástica, entendida como despliegue de la vida cristiana en sí, como vida cristiana en sentido pleno, coherente. Aquí en el siglo XVI todavía encontramos vigente esa tradición que daría muchos frutos hasta la crisis del final del siglo XVIII, donde la modernidad comienza su configuración actual, su crisis profunda que todavía dura. Hasta el siglo XVIII, esta conciencia del primado de la contemplación, de la centralidad de la vida monástica en el cuerpo místico de Cristo, en la Iglesia, todavía estaba vigente y todavía había de dar grandes frutos. Por ejemplo, la evangelización de América depende de esta fuerte conciencia contemplativa. Esta misma casa donde estamos aquí, que todavía el siglo XVIII es fruto de esa fecundidad, que a finales del siglo XVIII, justamente cuando se fundaba esta casa, comenzaba a entrar en crisis. Todo el siglo XIX es un siglo de crisis y mucho más el siglo XX, por la eclosión de las ideas iluministas y también por esta separación entre el aspecto racional y el aspecto contemplativo y por la pérdida finalmente de la paternidad espiritual, que es lo que constituye el centro de esta vida cristiana, en la cual se hace presente la vida trinitaria y se continúa de una manera fecunda. Si no hay padre espiritual, no hay fecundidad, no hay fraternidad y no hay comunión. Entonces todo se fragmenta, que es lo propio de la cultura más reciente, iluminista. Todo es conflicto e intento ineficaz de superar el conflicto, que es división finalmente. Se comienza a hablar de la fraternidad en la Revolución Francesa, pero es una fraternidad humana, y la fraternidad humana termina en el litigio si no hay padre espiritual. Entonces, aquí el centro de la paternidad espiritual es vista especialmente en el camino contemplativo. En la vida monástica antigua, este camino contemplativo no era teorizado explícitamente como aquí. Era simplemente el fruto de la vida cristiana, el fruto natural de la vida cristiana. Ahora, cuando la vida cristiana se institucionaliza de muchas maneras, cuando se desarrolla una cultura cristiana que sostiene la vida cristiana en sus pasos más elementales, en sus aspectos más comunes, aparece como
fenómeno más específico, la vida de los que tienen un conocimiento más profundo de Dios, y es necesario guiar esa vida, que es la circunstancia en la cual se genera toda esta teoría, especialmente en el siglo XVI, sobre la paternidad espiritual. En la Edad Media todavía no aparecía esta necesidad porque la cultura era en cierta manera homogénea y era el fruto del desarrollo orgánico de la visión antigua de los padres de la Iglesia. En cambio, en el siglo XVI, que es una época ya culturalmente más sofisticada, es necesario teorizar el recogimiento, la vida contemplativa, que es lo que especialmente hacen los autores españoles, que vivían en una cultura muy organizada, muy eficiente, que era la cultura española, era el primer imperio del mundo, era la gran potencia política, económica, etc. Y al mismo tiempo había que cuidar el desarrollo de la vida espiritual, porque es evidente que todo ese desarrollo cultural, político, económico, aún involuntariamente pone en peligro la vida espiritual, porque es necesario atender a múltiples factores externos que requieren energía, una energía que se quita al desarrollo espiritual. Por eso aparecen todas estas reflexiones, como aquí la de Francisco de Osuna, que fue providencial, muy útil, y de hecho generó una gran renovación para la vida de la Iglesia, especialmente a través del influjo de Santa Teresa, que se inspiró directamente en este texto. A la cual cumbre y altura debe el contemplativo, como el águila, provocar a que otros vuelen, siendo en ello tan solícito como el águila para que sus hijos vuelen, cuando lo siente para ellos aparejado. Y débelos provocar y volar sobre ellos, que es enseñarlos por la palabra y por ejemplo, porque no basta provocar de palabras si falta la obra, que mueve mucho más. Y también posar sobre ellos es exceder a los que enseñan, porque sea el maestro sobre el discípulo y no al revés, sino que vuele más para que por oración vaya adelante a desaparejar favor de aquel a quien todos vuelan. Porque de esta manera habrá muchos enseñados en el arte de volar, lo cual todos debemos desear y procurar con todas nuestras fuerzas, según lo amonesta nuestra letra, diciendo: harás maestros a todos y amándolos huye a uno. Es decir, para tener recogimiento es necesario tener una profundidad especial que no se puede adquirir normalmente de manera espontánea. Hay que tener una guía espiritual, un maestro espiritual. Y este maestro espiritual es uno que recorrió el camino antes y que excede en esta contemplación para guiar a otros a esa misma contemplación. Este tema aparece también por ejemplo, en San Juan de la Cruz. El maestro espiritual o el padre espiritual debe ser suficientemente contemplativo como para guiar a otros y no impedir el camino espiritual. Ya Francisco de Osuna advierte acerca del peligro de que el padre espiritual se equivoque. Ahora, ¿cómo se equivoca el padre espiritual? No siendo contemplativo, es decir, reduciendo la vida espiritual a métodos, a un camino, a un modo de actuar determinado, una especie de modelo uniforme que dura toda la vida y que sirve para todos de la misma manera. Esta es la gran equivocación que denuncian
los maestros espirituales del siglo XVI como Francisco de Osuna y San Juan de la Cruz. Dice, por ejemplo: esta letra tiene dos sentidos, según los cuales su glosa tendrá dos partes. El primer sentido, declaración, quiere decir que con nuestra buena doctrina y ejemplo hagamos a todos los otros maestros, enseñándolos en el arte del recogimiento, si lo hubiéramos aprendido, y amando a los que así hubiéremos enseñado con amor especial, nos vamos huyendo a uno que sobre todos es maestro en los cielos, en tal manera que no echemos todo el tiempo en enseñar, apartándonos de la escuela interior y secreta, a donde Dios enseña al ánima. Que no debemos, es decir, porque no debemos ser como unos letradillos que, siendo enseñados en una ciencia, se apartan de los estudios por la ir a enseñar a otros y no aprenden ellos otras cosas que le faltan. No así nosotros, sino que enseñando a los otros aprendamos en el continuo estudio del recogimiento cosas mayores, al cual debemos huir. Es decir, es necesario que el maestro crezca siempre en la contemplación y que no sea un letradillo, como dice Santa Teresa, un medio letrado. Un medio letrado espantadizo, dice ella, que no conoce las vías sobrenaturales. Medio letrado quiere decir que es uno que alcanza a los modos rateros, como dice San Juan de la Cruz. Los modos rateros son los que van por abajo como las ratas, es decir, modos que no sirven para volar, como las águilas, como que el símbolo que utiliza Francisco de Osuna. Es decir, es necesario salir y ir hacia donde está Dios volando. Ahora, ese vuelo lo produce principalmente el aire del Espíritu Santo, y por eso es necesario que el maestro espiritual no solo lo reconozca, sino que no lo estorbe, como también sucede y especialmente lo indica San Juan de la Cruz. En el segundo sentido, declaración, querrá decir nuestra letra a cada uno de los que siguen el recogimiento que aprenda de todos, teniéndolos por maestros de alguna singularidad o especial virtud que vieren cada uno digna de ser imitada. Y en lo demás se aparte de todos, no dejándolos de amar, y vaya huyendo a uno que debe elegir en único maestro para que le enseñe este camino, y no debe tener con todos comunicación, sino que los imite en lo bueno que viere, y no dejándolos de amar, se vaya a guarecer y amparar a uno que sea tal cual conviene, al cual se debe dar sujeto para ser de él cumplidamente y con mucho amor enseñado. Y por tanto te dice que vayas huyendo, porque si vamos huyendo a alguno, esperamos ser de él guarecidos y favorecidos y amados y recreados. Aquí huir a alguno no quiere decir huir de alguno, quiere decir lo opuesto, es decir, ir hacia alguno. Ir hacia alguno desde muchos. Ahora, ¿qué quiere decir desde muchos? Quiere decir que, como decía San Cipriano, el episcopado es uno, es decir, la función de la paternidad espiritual, sea desde el punto de vista del sacramento, que se refiere especialmente al signo sensible de la gracia, y por tanto a los otros sacramentos, sobre todo a la Eucaristía, sea desde el punto de vista espiritual, y las dos funciones están conectadas porque finalmente confluyen en la única paternidad del Padre, de la cual derivan. Esas dos funciones también desde el punto de vista del camino espiritual confluyen en uno. Es decir,
a pesar de que la paternidad espiritual está representada en muchos padres espirituales, maestros, etc., finalmente el alma, la persona espiritual, la reconoce en uno. ¿Por qué la reconoce en uno? Porque tiene que engendrarse en él la semejanza del Hijo de Dios, que es uno. Porque hemos visto que es verdad que al Hijo de Dios lo representan muchos santos, porque ninguno puede terminar de mostrar todas sus virtudes, pero también es verdad que divinamente el Hijo de Dios es uno, es decir, como Hijo del Padre divino es uno. Entonces, así también sucede en la filiación espiritual. El Hijo se hace no solamente uno con los otros hijos, con los hermanos en la iglesia, en el único cuerpo de Cristo, sino que se hace como el Verbo encarnado, como Cristo, que es el único Hijo del Padre, el unigénito. Y por eso, en cierta manera, esa filiación se refleja en un Padre que representa al Padre. Ahora, esa filiación es más bien un descubrimiento, no es una búsqueda investigativa en el sentido humano, es más bien un descubrimiento contemplativo, porque el sentido último de esa paternidad y filiación es lo que se llama contemplación aquí, o recogimiento, que no es lo mismo que la contemplación filosófica de los paganos, de Platón, de Aristóteles, de Plotino, que también habla mucho del Padre, pero no habla de Dios como Padre en este sentido, de la paternidad como fuente del Hijo y como fuente del Espíritu Santo. Habla en el sentido de un principio que genera todas las cosas y que genera especialmente el alma y el espíritu, pero no es esta paternidad. Esta paternidad es una relación personal, misteriosa, porque no se sabe de dónde viene el Padre, porque no viene de ninguna parte justamente, pero personal. Entonces, esta contemplación finalmente termina en una relación personal con el Padre, que es el Padre Divino. Entonces, esa relación personal con el Padre se hace presente de alguna manera en la paternidad espiritual. Dice más adelante de cuán necesario te es ser discípulo, capítulo 4. Aunque todos te parezcan bien y los mires como a maestros, debes empero huir a uno que te sea más convenible, donde aunque según verdad todas las artes y ciencias del mundo quieran maestros que las enseñen, pues ninguno nació enseñado sino el Hijo de la Virgen, y aún a él su Padre le enseñó todas las cosas antes de los siglos cuando lo engendró. Empero acá entre los mortales todos tienen necesidad de maestro para aprender lo que no saben. Si tú quieres saber del recogimiento, no esperes que Dios te lo ha de enseñar, aunque a muchos lo haya enseñado, porque si esto esperases, sería atrevida tu esperanza si pensases que sin otro medio alguno te ha Dios de enseñar, sin que tú seas solícito por todas las vías que pudieres. Y aunque pongas toda la diligencia que pudieres y tengas el mejor maestro del mundo elegido entre los 1000 mejores, según dijo el sabio, todavía es Dios necesariamente menester. Es decir, es verdad que el maestro interior es Dios que ilumina, pero también es verdad que para encontrar ese maestro interior es necesario un maestro humano que lo haga descubrir.
Si no se busca el maestro humano, hay atrevimiento, es decir, presunción. Presunción quiere decir que el sujeto piensa que por sí mismo puede recorrer el camino que otros han recorrido con la ayuda de sus maestros o sus padres. Empero, dejando a Dios, pues de suyos está aparejado para ayudar a los que se ayudan, debe saber que no hay otra cosa en el mundo, ni ejercicio, ni ciencia, ni oficio, ni facultad, ni otra cosa alguna, por sutil que sea, que tenga tanta necesidad de maestro como el recogimiento. Aunque el maestro humano de este negocio pueda hacer menos en él que el maestro de todas las otras cosas en su facultad, empero todavía es muy necesario. Dice, comparando el maestro de los oficios, de los escultores, albañiles, etc., o de los que cultivan el arte de la guerra, o la política, o lo que fuere, en todas las artes es necesario el maestro. Ahora, en esta del recogimiento es más necesario, incomparablemente que en todas las otras. Sin embargo, el maestro principal es Dios, y no el maestro humano. Y las dos cosas están misteriosamente conectadas. Empero todavía es muy necesario el maestro humano, porque la plática viva del recogimiento mueve mucho los corazones, y en ella recibirás lo que no hallarás en los libros, porque lo que no puede escribir la peñola, es decir, la pluma, por otras maneras y rodeos de hablar y voces encubiertas, te lo dará a sentir tu maestro si es tal. Es decir, hay una comunicación afectiva o un conocimiento por connaturalidad que es necesario para aprender el recogimiento, que es una contemplación afectiva. Francisco de Osuna, siendo franciscano, especialmente desarrolla este aspecto que tiene una larga tradición, por ejemplo, de San Buenaventura. Y otros místicos de esta escuela franciscana que subrayan este aspecto afectivo de la contemplación, que no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo en la relación entre el Padre y el Hijo. Esa presencia del Espíritu Santo amorosa se da entre el Padre, que representa al Padre, y el Hijo, que se configura al Hijo, o que llega a ser Hijo. Por eso, esta relación de paternidad y filiación hace sentir algo que no se puede escribir, que no está en los libros, que la pluma no puede describir. Y yéndote a tu oratorio, sobrevendrá el celestial maestro y te dará a gustar lo que el otro te dijo. Primero ha de ser el maestro humano y luego el divino, porque sentencia común es que haga el hombre lo que es en sí y que Dios luego pone lo que de su parte falta, lo cual también acaece en el caso presente, donde Tobías, conforme a esto, dijo a su hijo, como por última despedida, busca siempre con diligencia el consejo del sabio. Bendice a Dios en todo tiempo y demándale que enderece tus vías y todos tus consejos permanezcan en él. Primero le dice que busque siempre con diligencia el consejo del sabio, lo cual es cosa muy necesaria en este camino para bendecir a Dios en todo tiempo. Y después que pida a Dios que enderece sus caminos, que son los deseos, por los cuales se va el ánima a Dios, los cuales tanto serán más derechos cuanto el ánima estuviere más recogida y apartada de toda criatura, que es como una manera de rodeo para ir a Dios, el cual atajamos por el recogimiento, aunque no sin trabajo.
Es decir, encontrar a Dios de verdad no es fácil, por eso se requiere el consejo del sabio. Cuando se sigue el consejo del sabio, que es el padre, que es el maestro, entonces sobreviene el gozo y la paz, que son frutos de la caridad. Ahora, la caridad está puesta por la presencia del Espíritu Santo. Lo que más dijo Tobías fue que permaneciesen todos nuestros consejos en Dios, lo cual hace el que pone todo su estilo en inquirir y buscar cómo se podrá llegar a Dios muy estrechamente. Y para esto busca persona que lo pueda industriar según su deseo y darle los consejos que conviene, de los cuales dice el sabio, seguírseles a gozo a los que comienzan consejos de paz. Aquí habla el sabio del maestro y del discípulo, a los cuales se sigue gozo en Espíritu Santo, porque así la conciencia del que enseña como del que es enseñado experimenta un contentamiento y placer espiritual. Y si conoce que al otro da Dios alguna gracia y tiene en más el que enseña esto, darla a Dios al otro, que si se la diese a sí mismo. Donde allí verdaderamente conoce el hombre el dicho de San Pablo, en que muestra cómo la caridad no quiere lo que es suyo y se goza a la verdad. Bueno, aquí describe muy profundamente la relación entre el Padre espiritual y el Hijo espiritual. Esa relación implica que se dispone por esa relación humana elevada por la gracia, o mejor, por esa relación de la gracia que asume el humano, se dispone a la donación de la gracia divina, es decir, de Dios que engendra al Hijo en el alma, de algún modo misterioso, místico. De ahí se sigue la caridad que viene de la presencia, del Espíritu Santo. Se sigue gozo en Espíritu Santo. Por eso la relación entre el Padre espiritual y el Hijo espiritual es una relación de gozo en el Espíritu Santo. Porque finalmente es una continuación de la vida de la Santísima Trinidad. Cuando el maestro y el discípulo son los que convienen y Dios corresponde dando fuerza a los sanos consejos que humildemente son obedecidos, engéndrase un amor del discípulo al maestro que casi como a Dios lo teme y lo ama. Y es verdad que acontece temblar delante de él, aunque sea el hombre más manso del mundo, y tenerlo en tanta reverencia y acatamiento que el mismo discípulo se espanta, y esto no es cosa humana, ni que se adquiere ni procura de una parte ni de otra, sino que como el discípulo va aprovechando en el recogimiento, va creciendo en él este temor de no ofender a su maestro en las cosas tocantes al recogimiento. Y el amor es tal que en viéndolo luego se le mueve el corazón a devoción del Señor y tiénelo en tanta reverencia que casi como a Dios le obedece. Y así se le asienta en el ánima sus consejos que le duran toda su vida, según aquello del sabio. El que es suave vive en moderaciones de consejo. De la suavidad que el discípulo recibe de Dios mediante los buenos consejos del maestro, se siguen las cosas dichas, la cual si se pierde, pierde consigo lo que habemos puesto, que con ella se cobra, mas todavía queda en el ánima
del tal una vergüenza de parecer delante del que lo había enseñado, que no osa mirarlo a la cara. Es decir, es una relación muy profunda que refleja la relación entre el Hijo y el Padre en Dios, y que, claro, como el hombre es mutable y corruptible, puede fallar. Entonces, si el Hijo no sigue los consejos del Padre, le da vergüenza y casi no puede mirarlo a la cara, dice, porque la relación es muy profunda. Es decir, es una relación divina, tiene su fundamento en Dios, en la relación que existe en la vida de la Trinidad. Si alguno en esta vía fuere discípulo y no amare a su maestro más que a su padre o madre, ni a otra cualquier persona, crea que no ha gustado qué cosa sea tener maestro que le enseñe el recogimiento. Puede ser también que la culpa está en el que enseña, así como en el que es enseñado. Porque cuando el maestro no acierta en la vena del corazón, no saca la sangre del amor y temor ya dicho. Y también puede ser por culpa del discípulo, mayormente si es persona doblada, que va a tentar y nunca se acaba de sujetar. O sea, si hay doblez en el discípulo. O sea, el padre puede no tener amor, pero el discípulo puede tener doblez. Doblez quiere decir que se presenta de una manera y obra de otra. No se acaba de sujetar. Y defiende su parecer. Este espíritu de contradicción del discípulo al maestro o del hijo al padre es un espíritu muy negativo que todos los autores espirituales han señalado. Cuando hay espíritu de contradicción, no puede haber crecimiento espiritual, porque esta relación espiritual desaparece o es entristecida, como dice San Pablo, entristecer al Espíritu Santo. El discípulo defiende su parecer porque no quiere sujetarse a lo que dice el Padre Espiritual. Y no se fía del que lo enseña, antes se tiene por tal como su maestro. O sea, el que es discípulo en realidad se pone como maestro del maestro. Y si va, no es sino por una manera de cumplimiento y anda cotejando pareceres y examinando santidades. Y no es fiel en las cosas que le son mandadas obrar, es curioso en el preguntar, descuidado en oír y obedecer, remiso en el orar, entremetido en otras cosas que no le traen provecho. Este tal no es discípulo del recogimiento, aunque a él le parezca que sí, porque de aqueste está escrito, el Espíritu Santo en la disciplina huirá del fingido. O sea, es un discípulo fingido, un hijo fingido, falso, que tiene doblez. Si verdaderamente quieres ser discípulo del recogimiento, has de ser verdadero discípulo o no serlo, y dejarlo del todo antes que entres en ello, porque si comienzas y tornas atrás, costarte a caro después. Según se ha visto, según he visto, los que en algún tiempo fueron recogidos y lo dejaron, siempre paran en mucho mal si lo dejaron sin justa causa. Es decir, los que comienzan la vida espiritual, sobre todo tienen maestro que les enseñe y lo dejan, y dejan la vida espiritual, después se vuelven peores, paran en mucho mal. Empero, si has de seguir el recogimiento, es muy necesario ser primero discípulo de quien te lo sepa enseñar, y si no me crees a mí, te digo serte muy necesario que busques maestro en esta vía. No está esto que dice un santo, y aquí cita a San Vicente Ferrer en su vida espiritual.
es de saber que el hombre más fácilmente y en más breve tiempo podrá venir a la perfección si tuviere idóneo maestro, por el recogimiento del cual fuere guiado, cuya obediencia siguiese en todas las cosas grandes y pequeñas totalmente. En más breve tiempo vendría éste a la perfección que no otro, aunque sea de muy claro ingenio y tenga muchos libros, en los cuales haya escrita toda la perfección, si no quiere seguirse por maestro. Y más digo, que nunca el Señor le administrará su gracia, sin la cual ninguna cosa podemos, al que tuviere quien lo pueda enseñar y no quiere seguir el consejo de otro. Antes es en ello negligente, creyendo que él basta para sí mismo, y que por sí podrá investigar y hallar todo lo que ha menester. Porque se supone efectivamente que el origen de esta paternidad es divina, no se trata de buscar cualquier maestro o de generarse un maestro artificialmente, sino de descubrir el maestro o el Padre, porque el Padre ya lo tenemos, que es Dios Padre. Ahora, Dios Padre se hace presente para generar al Hijo y para que proceda el Espíritu Santo que da voz. Esta era una cita de San Vicente Ferrer, que no era muy lejano en el tiempo a Francisco de Osuna. Este camino de obediencia es camino real, o sea, los caminos principales que había en España y en América en esa época, es camino real, que sin trompezar, lleva a los hombres a lo alto de la escalera que el Señor está arrimado. Esta vía llevaron todos los santos padres del yermo. Bueno, aquí se conecta directamente con los padres del desierto, que son el punto de referencia continuo de toda la tradición de la vida religiosa monástica, todavía principalmente concebida como vida monástica. Las órdenes activas estaban muy a los inicios. La vida religiosa era siempre vida monástica, y la vida monástica tenía su punto de referencia a los padres del yermo, del desierto. Los mismos carmelitas, San Juan de la Cruz era carmelita, Santa Teresa, se refieren a los padres del desierto. O sea, para ellos los primeros carmelitas son los que estaban en los desiertos. Incluso ya en el Antiguo Testamento, Elías, etc. Este camino de obediencia es camino real. Esta vía llevaron todos los santos padres del yermo, y los que alcanzaron la perfección, todos fueron por este camino, salvo si Dios por sí mismo ha enseñado a algunos por privilegio de especial gracia, faltándoles o no hallando quien de palabra los enseñase. Todos los autores espirituales subrayan también esto. O sea, si hay padre espiritual hay que seguirlo. Si no hay, Dios puede proveer. Pero si hay, es por ahí donde va a proveer. Porque entonces la piedad divina por sí misma suple lo que falta y no se halla de fuera. Por lo cual el Señor lo repara y suple de dentro, si con humilde y ferviente corazón lo demandan. Esto dice un santo: por eso tú, si quieres seguir el recogimiento, mira que no desprecies ser discípulo, aunque seas viejo, y el que te hubiere de enseñar sea mancebo, porque te certifico yo que he visto hombre de 60 años estar en este caso sujeto a otro de menos de 27, pero bien le pagó Dios la humildad. De una cosa te aviso especialmente, si hubieres de ser discípulo, y es que hagas caso de las cosas que te acaecieren en este camino, por pequeñas que sean, y todas las digas a tu maestro, para que te declare lo que es y cómo te debas otra vez saber en ello para lo conservar. O si no es bueno, te diga cómo lo has de desechar y guardar de ello.
Aquí se refiere especialmente al recogimiento, o sea, la vida interior, la oración. Y también te aviso que si topares con tal maestro, que te des muy sujeto a él en gran humildad y le des crédito si tiene experiencia en las cosas tocantes a este negocio, porque si así lo haces, sepas que te imprimirá su espíritu y buenas costumbres. Esto es algo misterioso que también subraya San Juan de la Cruz, es decir, que el espíritu del Padre se imprime en el Hijo, o el espíritu del Maestro en el discípulo. Porque efectivamente es como una participación, una continuación de la relación entre el Padre y el Hijo en Dios. Porque el Hijo es la imagen del Padre. Y aún por la gracia del Señor te vendrás a conformar con Él en las gracias y dones interiores. Empero, debes te dar a sus manos discretas como cera blanda o como barro muy amasado para que haga de ti todo lo que quisiere. Y para que creas lo que te dije, certifícote que yo conocí un mancebo que en esta vida del recogimiento quiso seguir los consejos de un santo viejo con toda su posibilidad. Aquí el santo viejo es siempre el Padre. El que estaba en el desierto, en Egipto, en Sete, el anciano, o el presbítero. Ahora, el presbítero es anciano por el sacramento, pero puede llegar a ser anciano por la experiencia. Entonces, lo que está en el sacramento se refuerza por la experiencia y fructifica por la experiencia. Aunque siempre hay algo en el sacramento del orden que va más allá de la experiencia porque viene de Dios directamente. Y al cabo de un año apenas había el viejo recibido cosa del Señor que el mancebo no tuviese en lo interior alguna experiencia de ello. Y quedó hecho casi dechado suyo. Bien creo que fue en gran parte por los méritos de este santo varón. Quiere decir que la experiencia interior del viejo se reproducía en el joven. Y después se refiere a cómo se va continuando en la Iglesia esta paternidad espiritual, especialmente en la vida religiosa, entendida principalmente, como dijimos, en cuanto a vida monástica. Y después hacemos muchas consideraciones muy útiles sobre la edad, la experiencia del maestro, cómo deben ser avisados los maestros, o sea que tienen que tener un discernimiento especial, etc. Son muchas observaciones muy útiles que vale la pena leer directamente en el texto. Después vamos a continuar con los otros autores espirituales para profundizar en este fundamento que finalmente viene de toda la tradición, que no puede ser reemplazada simplemente por una invención reciente, moderna, aunque se trate de una invención relativamente lejana en el tiempo. Moderna quiere decir una invención que no está conectada con la tradición. O sea, el único modo de
recibir la luz divina, esa es la tradición, porque la revelación nos viene por la escritura y la tradición juntas, no se pueden separar. Si uno se separa de la tradición, por más que lea la escritura, no capta lo que está allí, transmitiendo Dios.